Continuamos con esta sección que hemos comenzado llamada la sección de los lamentos o la sección de los ayes. Y ahora vemos una exhortación y reprensión bastante fuerte a un pueblo que ha olvidado el pacto que Dios hizo para con ellos. De hecho, pareciera ser que el autor está de todas formas queriendo hacernos ver hasta dónde ha llegado la rebelión de un pueblo que se encontraba en pacto para con el Señor. Un pueblo que se ha rebelado y que sufrirá las consecuencias de ello. Es muy probable que Isaías en este momento esté hablando en los tiempos en el que el rey Ezequías se encontraba reinando el reino del sur. Incluso si nosotros leemos los libros el segundo libro de Reyes, capítulo 18 y 19, y segundo libro de Crónicas, capítulo 32, nos ayudaría mucho a tener un contexto de qué es lo que está pasando y por qué esta exhortación del profeta Isaías al pueblo del Señor a no ser infieles al pacto del Señor. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, pudiéramos dividir este capítulo en 3 puntos: la rebelión del pacto, la gracia soberana y el juicio sobre Asiria. Y cuando nosotros observamos y consideramos lo que hemos venido viendo en los capítulos anteriores, capítulo 28, capítulo 29, ya nos hablaban acerca de cómo el pueblo de Dios quería hacer alianzas con pueblos que el Señor les había dicho que no debían de hacerlo. De hecho, ya aparecía en estos textos Egipto. Y nosotros deberíamos de recordar que Israel se encontraba en pacto con el Señor. Y es muy peculiar, hermanos, porque literalmente el Señor les había dicho por medio de Moisés que cuando ellos entraran a la tierra prometida, ellos no deberían de volver a Egipto. Era una ordenanza muy particular, muy puntual que el Señor les da y que queda registrada en el libro de Deuteronomio capítulo 17, verso 16. Más adelante en el mismo libro de Deuteronomio encontramos algo muy particular cuando el Señor está hablando acerca de las bendiciones y de las maldiciones. Las bendiciones si ellos obedecían los términos del pacto y las maldiciones si ellos desobedecían los términos del pacto. Y una de ellas es que precisamente estos pueblos vendrían y se enseñorearían de ellos. Así que aquí vemos cómo ellos están recibiendo lo que el Señor les había advertido si ellos desobedecían los términos del pacto. Ahora, ¿cómo nos deja ver Isaías que esto está pasando? Bueno, observamos claramente que hay alianzas prohibidas que está haciendo el pueblo de Dios. El profeta comienza diciendo: «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto». Es decir, el Señor les está diciendo que la manera en la que ellos están desenvolviendo es como si su confianza, su esperanza ya no estuviera más en el Señor, sino ahora está en esta alianza con esta nación a la cual el Señor les había dicho que no debían de regresar. De hecho, en el versículo 7 les dice: «Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos». Así que observamos, como decía un autor, que la historia de Israel demuestra que el mayor de los pecados que existe en ellos es que precisamente han amado más a la criatura antes que al Creador. Es decir, el pueblo de Dios está considerando que Egipto es un dios. Yo no sé si se han fijado en esto, porque el Señor es sobre el que tenían que poner su confianza. El Señor es el que los guardaría. El Señor es el que estaría con ellos.
Pero ellos dicen que esto lo van a obtener de Egipto. Es decir, ellos están siendo infieles con el Señor. Ellos están yendo en pos de otros dioses o en pos de la criatura. Y continuamos viendo su apostasía. Versículo 9 nos dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Ellos eran mandados a guardar la ley del Señor de generación en generación. Pero ellos dicen ahora a los videntes o a los profetas, ya no veáis, y a los profetas, ya no nos profetices lo recto. Ellos dicen, ya no nos hables cosas rectas o cosas halagüeñas, como dice nuestra versión. Ellos incluso están diciéndole a los profetas del Señor, profetiza mentiras. Nosotros ya no queremos oír la verdad. Hermanos, aquí observamos una apostasía del pueblo de Dios, de un corazón endurecido, que claramente sabe que hay una verdad en la cual ellos deberían de caminar, pero la dureza de su corazón ha llegado a tal grado que dicen, ya no queremos oír esa verdad. Nosotros queremos oír mentiras. Por favor, alimenta nuestra comezón de oír. Y ellos continúan, dice el profeta, dejar el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Aquí observamos las características de su apostasía. Ellos llegan al punto de decir, no queremos ya oír la verdad, pero tampoco queremos que Él sea nuestro Dios. Ya no queremos que Él esté en medio de nosotros. Y decía un autor, cuando los hombres odian la verdad, inevitablemente buscan alimentarse con su pecado. No solamente nos muestra sus alianzas prohibidas y su apostasía, sino que también nos demuestran que hay una rebelión a la fe que el Señor les había demandado que ellos debían de tener. Versículo 15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvo, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y dice, y no quisisteis, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos. Es decir, ya no necesitamos que tú nos protejas, ya no necesitamos que el Santo de Israel sea nuestra confianza. Y hermanos, observamos la rebelión de este pueblo, rebelión que ha ido aumentando y aumentando y aumentando. Y uno pudiera decir, este pueblo lo único que merece es que la tierra se abra y que sea tragado. Es lo que cuando nosotros estamos leyendo y meditando este texto, pensaríamos que sería la consecuencia inmediata, que el Señor actuaría de esa forma. Pero el versículo 18, hermanos, nos muestra una continuidad inesperable y asombrosa. Nos muestra el actuar de Dios de una manera que nosotros no pudiéramos entender. Él dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Uno pensaría que lo más adecuado era que ellos sufrieran el juicio, la destrucción, y que simplemente la mano del Señor viniera para hacerles entender. Pero el Señor muestra una gracia soberana que nos asombra. Y continúa en el versículo 23 hablando de lo que Él va a hacer, la bendición pactual que Él prometió. Pero aquí, hermanos, debemos de interrumpir un poco y pensar. Hay un pacto, el cual está haciendo referencia, porque está hablando literalmente de cómo ellos quebrantaron el pacto, su infidelidad, sus alianzas, Egipto. Y uno tiene que tener en la mente la Torá, uno tiene que tener en la mente las palabras de Moisés, de Deuteronomio, que fueron ordenados, las bendiciones, las maldiciones. Y entonces, de repente dice el Señor que esperará, tendrá piedad, y continúa diciendo en el versículo 23, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante.
y pingüe, y tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espacios. Déjenme leerlo aquí porque Isaías 23. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y darás pan al fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua de día de la gran matanza, cuando caerán las torres, y la luz de la luna será como la luz del sol. Yo no sé si se han fijado que aquí hay algo que no termina de cuadrar. Y el profeta Isaías está preparando el corazón del pueblo para recibir algo que va a recibir más adelante después de los ayes, y que vamos a llegar ahí. Pero ellos han roto el pacto y está haciendo evidentemente un llamado a arrepentirse, porque ellos están haciendo algo que el Señor dijo que no hacían. Pero el Señor, en lugar de decirles, y todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes, el Señor está diciendo que vendrán todas las bendiciones que Él prometió a través del pacto. Y hay algo, hermanos, que quiero dejarles para poder llevarlos a la meditación antes de pasar al último punto del capítulo. ¿Cómo es posible que el Santo de Israel, como dice aquí, el que es Jehová, Dios justo, pueda llevar a cabo las bendiciones sobre su pueblo cuando lo que ellos merecen son las maldiciones? ¿Cómo es posible que sus actos evidentemente están clamando la justicia de Dios, pero el Señor está diciendo literalmente que Él tendrá piedad de ellos? Y uno tiene que pensar, ¿cómo puede hacer esto el Señor, que es justo, y seguir siendo justo? ¿Cómo puede tener misericordia el Señor si ellos han transgredido el pacto y ahora puede revertir lo que ellos deberían de merecer? Y bueno, finalmente este capítulo dice que habrá un juicio sobre Asiria. Ya lo mencionábamos anteriormente en el capítulo pasado. Asiria había sido el instrumento que el Señor utilizó para disciplinar a su pueblo. Y el Señor dice en este texto que Asiria recibiría la justa retribución de sus obras. Es decir, aunque soberanamente el Señor utilizó a Asiria, Asiria libremente obró su pecado. Y tal como dijo el profeta Zacarías, yo no sé si venía a sus mentes las palabras del profeta Zacarías: aunque fuiste mi instrumento, tú te sobrepasaste sobre mi pueblo. Y le dice el Señor: porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantado. Así que, ¿cómo podemos mirar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Bueno, voy a volver a leer el versículo 18 y versículo 19. Dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Tengan el versículo 19 en sus mentes, hermano. Quiero pasar rápidamente por unos versículos que se encuentran en el Antiguo Testamento que nos describen el carácter de nuestro Dios, para poder llevar a meditar y seguir adorando a nuestro Señor esta mañana. Moisés dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. En Lamentaciones queda registrado: porque el Señor no desecha para siempre, antes aflige, también se compadece. En Oseas registra la palabra de Dios: mi corazón se conmueve dentro de mí. Salmo 103, versículo 8 al 13,
nos muestra que Jehová es misericordioso y clemente. Este es el carácter de nuestro santo Dios. Pero este Dios santo también es justo. Y hermanos, nuestras mentes deben de sentirse inquietas naturalmente, porque Isaías está diciendo que somos bienaventurados en confiar en el justo, que es Jehová. Pero pareciera ser aquí que esa justicia no es palpable, no es tangible. Ellos merecen el castigo, porque la paga del pecado es la muerte. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron y le dieron culto y adoración a la criatura. Porque ellos tenían un mandamiento de no regresar a Egipto y poner su confianza en Egipto. Y el Señor nos dice que no solamente es justo, sino que también es misericordioso. Y amados hermanos, yo sé que están pensando ya hacia dónde quiero dirigirlos. Solo quiero que lean en Apocalipsis capítulo 21 y puedan escuchar un eco de lo que Isaías le está diciendo al pueblo del reino del sur en este momento en el que ellos están recibiendo la disciplina por sus pecados. Y vean ahora lo que escribe Juan con respecto al pueblo de Dios. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y escucha, hermano, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, si esta mañana estamos aquí para adorar a nuestro Dios y nunca dejarnos de sorprender, es por la gracia preciosa que Cristo ha mostrado para pecadores, hermanos. Si este pueblo por algo se afligía, era por su pecado. Su pecado les fue puesto delante de ellos por el profeta Isaías, y lo que ellos merecían justamente era el castigo eterno. Nosotros tenemos registrada la historia. ¿Quién llevó el castigo de estos hombres, por lo cual pueden recibir la promesa de la restauración y la promesa en donde habrá un día, como dice el profeta Isaías, en donde ya no llorarán más? Bueno, Juan nos dice que eso puede pasar simplemente por la obra que Cristo hizo al final de los tiempos, cuando el pueblo del Señor esté reunido en su presencia, y ya no habrá más lloro y ya no habrá más quebranto. Hermanos, yo sé que muchas veces podremos acostumbrarnos a las bendiciones gloriosas de nuestro Señor y mirar únicamente las misericordias de Dios en su palabra, que son benditas. Pero para que nuestro corazón no se vea tentado a acostumbrarnos y a pecar deliberadamente contra nuestro Dios, tú y yo debemos de no dejar de recordar que Él es justo. Tú y yo merecemos el castigo del infierno, así como podemos leer al profeta Isaías y decirle al reino del sur: sí, tú merecías ser condenado. Pero así como el Señor tuvo paciencia de ellos y iba a ser exaltado en misericordia, mi hermano, para ti y para mí fue lo mismo. Porque antes de conocer a Cristo, tú y yo merecíamos el infierno, el castigo del infierno. Pero Él quiso ser exaltado en misericordia sin pasar por alto su justicia. Y por eso hoy su pueblo en toda la tierra no cesa de adorarle. Porque grande es su misericordia, porque el justo no menguó su justicia, porque su misericordia no se vio limitada, sino que su Hijo sufrió en nuestro lugar,
el castigo de su justicia que nosotros merecíamos, para que tú y yo podamos recibir las bondades de su pacto y gozarnos en el perdón y la misericordia, y Él sea exaltado. Si hay una razón por la que un día habrá cielos nuevos y tierra nueva, y ya no habrá necesidad de sol, y ya no habrá más lloro y más quebranto, mi hermano, créeme, no será porque tú y yo nos congreguemos, no será porque la iglesia es fiel, será porque Él es fiel, y Él hizo todo para que le adoráramos. Él es exaltado por la obra que hizo en Cristo Jesús. Así que adorémosle, hermanos. Pongámonos de pie y dispongamos nuestros corazones a adorarle. Sigamos.